Oramos. Señor, gracias Dios por tu amor, gracias Padre por las victorias, gracias por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz que nos ha provisto puerta eficaz, Señor, y el acceso delante de ti. Gracias Padre, queremos agradecerte, bendecirte y Señor siempre darte la gloria porque tú eres el único Dios, no hay otro como tú, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias, papito, gracias por tu presencia. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Por favor. Vamos a hacer un repaso para los que no han venido a la anterior clase, porque si no les va a ser bien complicado, ¿verdad? Y también ustedes un poquito puedan recordar acerca de este león, el león del pecado oculto, ¿no ve? No vamos a tal vez estar como la anterior, pero vamos a recordar. David, de acuerdo a su narración, tiene algunas situaciones que él atraviesa. Y la palabra en el Salmo 17:12 dice: son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. La misma palabra en la PDT dice: mis enemigos son como leones, listos a devorar su presa, se esconden como leones para atacar a su víctima. Si recordamos un poco, son dos leones en uno, ¿no ve? Uno que es un león viejo, experimentado, que mata por placer, que más que por hambre, aunque suene así, ¿ya? Su sed de sangre es terrible de este león. Pero el que de alguna manera nos da a entender mejor es esa palabra desear. ¿Se acuerdan? Significa anhelar, añorar, desear de mucho tiempo. Y a ver, iremos a la otra que es kefir. En el Salmo 7:2 está: no sea que desgarre mi alma cual león. A ver, voy a ver esa que hemos dicho. Ya. Está bien, ahí está. No solamente es el león viejo, ¿no? Sino es el leoncillo. Y el leoncillo tiene otra característica, ¿se acuerdan? Es un león en plenitud de sus fuerzas, poderoso pero cubierto. De la palabra kefir o kafar viene este kefir. El kafar era la tapa del arca del pacto, ¿se acuerdan? Era la tapa del arca del pacto. Cuando uno iba ahí, ¿ya? Y ponía la sangre en la tapa del arca del pacto, significaba que la sangre había cubierto y habían sido perdonados de alguna manera por un año. Eso se hacía en el Yom Kippur, el año de la expiación. Entonces este león, kefir, ¿ya? Viene casi de la misma connotación de kafar, cubrir, ¿ya? Solamente que este león, ¿ya? Que significa como muralla y cubierto por melena, lo que hace es cubrir pecados, pero no para perdonarlos, sino para desear, como hemos visto, estoy un poquito rápido, sino para añorar, ¿ya? Para desear descubrir y dejarlo muy mal a alguien. Entonces es un león que espera su tiempo, no importa, es un león experimentado, es viejo, es poderoso, pero sabe esperar para lograr atacar a alguien. Y encubre un pecado, no le importa el tiempo para dejarlos en vergüenza, ¿no ves? Es un león con mucha paciencia, ¿ya? Y la palabra presa es taraf, los quiere agarrar, desgarrar en pedazos, despedazarlos para devorarlos. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, esa palabra kefir deriva de la palabra kafar, que significa cubrir, cancelar, apaciguar, reconciliar, perdonar o pacificar. Pero lo que vuelvo a reiterar, o sea, el centro de esto, lo que hemos dicho, es que este león encubre. Y ahora no lo encubre, aunque encubrir parece que dejara eso que pasara, ¿no? Está tratando de que eso continúe para buscar el momento oportuno y arrancarlo y destruirlo. Y habíamos dicho que el enemigo no le importa cuánto tiempo tú puedas estar con un pecado, él lo va a cubrir, ¿ya? En cambio, cuando esté el Señor, Él perdona, nunca más se va a acordar de ellos. En cambio, el enemigo no, los cubre y está esperando el momento más preciso, más adecuado para descubrirlos. Y ahí te destroza el ministerio, te destroza todo, te puede destrozar muchas cosas, ¿ya? Entonces este león no cubre, encubre como muralla o melena y está escondido esperando cómo hacerlo, o sea, cómo destrozar a una persona. ¿Ya? Este león es el león del pecado oculto que lo hemos estado viendo, ¿ya? Y ataca a los ungidos. Y aquí vimos algo.
El Salmo 19:12. Le cuento que he añadido muchas más diapositivas que hoy día lo vamos a hacer, por eso estamos yendo desde el principio. ¿Qué dice David? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Y esta otra dice, ¿quién reconoce sus propios errores? Perdóname, Señor, mis pecados ocultos. Y aquí hemos dicho, ¿no? ¿Habrá pecados ocultos? ¿Habrá situaciones ocultas en uno que nadie lo sabe, o que tú lo sabes y lo encubres, o no te das cuenta, pero son cosas escondidas? Dice que un pecado que no se puede perdonar, ¿cuál es? Un pecado que no se puede perdonar. ¿Perdón? Ya, una. Otra. Leo. Ya lo dijeron. Otra. Hay 3 pecados que no se pueden perdonar. Son imperdonables. ¿Cuáles son? Uno ya me han dicho. El otro, el ser marcado con el 6666, es imperdonable. Y el tercero, Leo, nada. El pecado no confesado. Ese no se puede perdonar porque nadie se ha arrepentido. Y ese pecado no confesado abre otras puertas. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho en la anterior lección, no? Un espíritu llama a ¿cuántos más? A 7. ¿Por qué? Por algo no confesado, no arreglado. Entonces la situación puede ser peor. Ahora aquí dice, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Ya? Y David dice, no conozco, no entiendo. Ahora, ¿por qué uno no entiende? Porque no tiene pues la palabra del Señor. Y cuando le entiende es peor si no los confiesa al Señor. ¿Ya? Estoy volviendo a recapitular lo que hemos hablado en la anterior clase por algunos que han faltado, ¿no? Y para entrar en esa situación. La palabra error es seguía, que significa equivocación moral. Entonces, ¿qué estaba diciendo David? He cometido una equivocación moral. Ahora, ¿David cometió equivocaciones morales? Sí, hemos visto en la Biblia, ¿no? Que él sí cometió. La palabra seguía viene de otra palabra base, que es shagá, significa descarriarse, cometer un error y transgredir por intoxicación. Hemos hablado la anterior vez, ¿no? Ha sido tan intoxicado, tan arrebatado, tan aturdido, tan perdido, que se ha desviado en una equivocación moral. Uno puede equivocarse moralmente si está intoxicado. Lo hemos explicado la anterior vez. Sí, ¿no ve? Si estás intoxicado por amor, por un deseo carnal, te puedes intoxicar y cometer una equivocación moral. Ahora, puede ser que entiendas o no lo entiendas. Aquí no lo entiendes. Uno puede arrebatarse por la ira. Entonces, David se arrebató alguna vez, se intoxicó. ¿Cuándo fue? A ver, acuérdense. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando vio a Betsabé, se intoxicó. ¿De qué se intoxicó? De lujuria, de un deseo sexual. Y cuando se intoxicó, se arrebató, cometió un error moral. Sí, David dice eso. Ahora, lo que estamos diciendo que inclusive puede haber pecados que no conocemos. David entendía que había ignorado y desobedecido la palabra de Dios, incluso más de lo que él sabía. Ahora, si no entiendes, bueno, es la palabra la que te va a hacer entender. Pero si entiendes y sigues en un error, eso puede ir ya a una situación inclusive de más allá, más fuerte. Entonces, si entiendo, tengo que confesarlos. Si no entiendo, tengo que pedir que Dios lo haga. Y este tiempo Dios nos los va a explicar eso. Somos responsables de toda esta situación. Ahora habíamos dicho, ¿no? Ocultos. ¿Habrá pecados ocultos? Conocidos y no conocidos. Entonces David tenía que ser libre de estos pecados que existían. Salmo 19:13. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Ahora, hemos dicho eso, ¿no? Cuando uno peca sabiendo, ¿qué es? Soberbia. ¿Contra quién? Contra Dios, ¿no? Si uno peca sabiendo, es soberbia. Y ese fue el pecado que cometió Satanás en el cielo. No permitas que tales pecados me dominen. O sea, ¿la soberbia nos puede dominar? Sí. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Si no confieso ese pecado, no solamente me domina, sino se multiplica. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. ¿No ve? Habíamos hecho también un ejercicio bien rápido. Los cometí y los olvidé. Ese es un problema.
Si los has cometido, pues pide perdón a Dios, no los olvides. Los cometí en mi corazón sin ponerlo en práctica, pero es igual. Dios dijo, no, cualquiera que en su corazón haya deseado a una mujer, entonces ya adulteró. Lo cometí por ignorancia, pero no siempre, porque Dios va a castigar la ignorancia, ¿ya? Lo cometí en privado, sería una vergüenza si fueran públicas, pero igual hay que ponerlo a orden. Ahora, volvamos a este texto. Un poquito estoy corriendo en la misma situación que hemos visto, ¿ya? Este error, la Biblia lo llama transgresión, ¿no ve? Transgresión. Si vamos a la palabra error, ¿ya? Quiere decir transgredir. ¿Qué es transgredir? Violar un mandamiento de Dios. Entonces David cometió una transgresión. Ahora cualquiera de nosotros, ¿no? Uno comete una transgresión cuando viola un mandamiento de Dios, algo que Dios dice en su palabra, yo le he transgredido. 1 Juan 3:4, ¿qué dice? Todo el que comete pecado quebranta la ley. O sea, ¿qué es el pecado en este caso? Es quebrantar la ley de Dios. Ahora, como pecado hay varias formas de pecado que existen, pero esta es una, quebrantar la ley. La Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si quebrantas esa ley, has quebrantado, has transgredido. No robarás, si robas, has transgredido la ley, ¿ya? Entonces, cuando Satanás actuó con Adán y Eva, caminó en esas esferas: transgresión, pecado e iniquidad, ¿ya? Sigamos yendo. Ahora, dice, seguimos por favor. Entonces los pecados ocultos van más allá de la transgresión. Estoy resumiendo lo de la anterior clase, ¿ya? Entonces cuando uno transgrede la ley, comete un pecado. Pero este pecado me hace fallar ¿a qué? Al blanco. Viene la palabra amartía, que significa errar al blanco. No estoy llegando al blanco, no llego al premio, estoy por un camino equivocado. Pero para que yo llegue a este pecado que es amartía, primero transgredo la ley de Dios. Cuando Adán y Eva fallaron, ¿qué hicieron? Transgredieron la ley de Dios. Dios les dijo, no van a comer de este fruto, de este árbol, de su fruto. Y ellos transgredieron la ley de Dios. Luego se apartaron, ¿no?, del camino cuando se ocultaron, ¿ya? Y ahí ellos fallaron al blanco. ¿El blanco cuál era? Amar al Señor, estar en paz con el Señor, todo eso, pero no estuvieron. Y ahí vino todavía lo que es más allá, que puede ir la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad va más allá, es una elección premeditada. Cometer iniquidad es continuar sin arrepentimiento. O sea, empezamos con la transgresión, se continúa con el pecado y se llega a la iniquidad. Ahora, eso es lo que Dios no quiere en nuestras vidas, ¿ya? No quiere, pero este es un asunto muy serio. La iniquidad es un problema tan grande que puede destrozar familias, hogares. La iniquidad es el pecado que el Señor castiga en las generaciones. Éxodo 34:7. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Son tres, ¿ya? Son tres: transgresión, pecado e iniquidad. Ahora, ¿Dios los perdona? Sí, los perdona. Y que no tendrá por inocente al culpable, y el que castiga la iniquidad de los padres. Si hay algo que heredan los hijos, ¿qué sería? La iniquidad. ¿Y qué sería la iniquidad? Es el pecado que va más allá. La iniquidad viene de una palabra anomía, si no recuerdo mal, en el griego, que significa ir contra Dios, pero inclusive es de tal manera que puede gozarse de ese pecado y no parar y no cambiar, sino continuar y continuar. Eso sería iniquidad, ¿ya? Entonces, cuando yo transgredo la ley, debería pedir perdón a Dios inmediatamente. Si voy al pecado y estoy fallando al banco, es que estoy continuando con un pecado. Pero si ese pecado se hace un gusto y me empieza a atar, como dijo David, ya puede ser iniquidad. Y la iniquidad ya es un problema. Salmos 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces David reconoce los tres en él: pecado, iniquidad y transgresión. Los tres, ¿no ve? Entonces, transgresión, ¿a qué se refiere? A quebrantar una ley. El pecado, practicar esa transgresión, y la iniquidad es permanecer en ese pecado. Y esto puede llevar inclusive a la apostasía. Perdón por correr, es tema avanzado, pero he querido un poquito ir con ustedes. Ahora sí.
He añadido algunos comentarios más que quiero verlo con ustedes. Ahora sí voy a ir más lento. ¿Qué dice Levítico 16:20? Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, haré traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeldías y todos sus pecados. O sea, no solamente es pecado. Nosotros creemos que pecado es fallar a Dios, salir del límite. No, pero pecado estaríamos viendo en tres circunstancias aquí: iniquidad, rebelión y pecado. Entonces, poniendo la cabeza. Ahora, ¿cómo le explico la situación? ¿Ya? Antiguamente, bueno, en la situación bíblica, uno tenía que entrar, hacer remisión por sus pecados, al entrar al atrio y entrar más adentro. Pero para el pueblo, justamente en esta fiesta del año de la expiación, para el pueblo, el sacerdote hacía traer 2 chivos, ya 2 chivos. Uno representaba a Jesús por suerte, y el otro también a Jesús, pero se ponía las manos y se le cargaba a él toda la iniquidad, toda la transgresión y todo el pecado. Y ese chivo era mandado al desierto. A ver, explicaremos con más detalle esto. Ahí está la imagen. ¿Qué dice? Un poquito antes de Levítico 16:20, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ya? El Señor dijo: dile a tu hermano Aarón que no debe entrar cuando quiera al lugar santísimo, que está detrás de la cortina colocada enfrente de la capa que está sobre el cofre sagrado. Si lo hace, morirá, porque apareceré en una nube sobre la tapa. Ahora, ¿dónde estaba la tapa? ¿Dónde estaba la tapa? En el cofre. Muy bien, ¿ya? El Señor, que le dice a Aarón: no van a entrar al lugar santísimo, ¿ya? No pueden entrar al lugar que está detrás de la cortina, ¿ya? Sobre el cofre sagrado. Si entran como se les da la gana, ¿ya? Dile a tu hermano Aarón que no debe entrar cuando quiera al lugar santísimo, ¿ya? No es entrar por así. Si lo hace, morirá, porque aparecerá en una nube sobre la tapa. Entonces, ¿dónde Dios aparecía? Sobre la tapa. Y esa tapa se llama Cafar, ¿ya? Es el Cafar, es el lugar de la expiación. Ahora, antes que Levítico 16:2 nos enseñara esto, más antes dice: no, por el error que han cometido tus hijos, no puedes entrar al lugar santísimo como quieres. ¿Qué error habían cometido sus hijos? Cuando habían agarrado fuego extraño y se habían entrado ahí. Salió fuego del altar y se les metió por las narices, dice, y los quemaron. ¿Se acuerdan? Entonces Dios dice: hay una culpa que está sobre tu familia. Hay una culpa que está cargando tu familia. Y si así entras con esta culpa familiarmente, vas a morir. Ya vas a morir. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces ahí donde Aarón va a hacer un ternero y un carnero como expiación, o sea, va a pedir perdón por él y su familia. Después va a traer 2 chivos para pedir perdón por el pueblo y por la nación, por toda la nación va a pedir perdón. A ver, vayamos un poquito a seguir. Hay 3 entradas al lugar santísimo. Este es el tabernáculo de Moisés, ¿ya? Este es el tabernáculo de Moisés que Dios le dijo que hiciera. No se puede entrar fácilmente hasta el lugar santísimo. Ni siquiera puedes entrar por la primera puerta si no eres judío. Bueno, para ese tiempo. Hay una primera entrada, hay una segunda entrada y hay una tercera entrada. ¿Se está fijando? ¿No ve? Hay una primera entrada, una segunda entrada y una tercera entrada. Las mujeres entraban hasta el atrio, hasta este lugar. Más allá no podían entrar, solamente entraban los sacerdotes. Pero a la tercera entrada, ¿quién entraba? El sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque los 3 van a ser perdonados en cuanto es transgresión, pecado e iniquidad. O sea, es igual. Es como el pecado se fuera multiplicando e hiciera lo mismo que el Señor tiene. Ya, lo mismo. Entonces quiere que entremos al sum de la iniquidad, al pecado mismo, como se entraba al lugar santísimo. Satanás sabe cómo hacerlo. A ver, veamos esta cita. Por encima del arca estaban los querubines de gloria divina.
cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Está hablando el autor de la carta de Hebreos. Esta tapa, en muchas traducciones que ustedes tienen, se llama asiento de la misericordia o el asiento de la reconciliación. Cuando el sacerdote entraba a la primera puerta, si usted se ubica por ambos lados, cuando entraba a la primera puerta, en ambos lados va a ser, ¿no ve? Ya tenía que entrar con un ternero, porque no podía entrar. Esta cortina blanca más o menos medían como 2 metros 30 centímetros, era de color blanco. Eso implica que yo no puedo entrar donde el Señor por su santidad y no se puede ver fácilmente. Hay una entrada y en la entrada es de otro color, la puerta, la número 15 es de otro color, púrpura carmesí, y tiene querubines. Por eso les decía, ¿quiénes impedían que entren a donde el Señor? Los querubines. Los querubines son los guardianes de la santidad de Dios. La única manera para entrar esa puerta era tener que, al entrar, ofrecer sacrificio de holocausto, ¿ya? Un holocausto. Para entrar más allá, inclusive estaba el lavatorio, pero tenía que ofrecer sangre en ambos lugares. La última sangre que se ofrecía era en el lugar que es la tercera entrada. Entonces, ¿había conflictos para entrar? Sí, no era sencillo entrar, era muy complicado entrar. Ahora, para nosotros igual el enemigo no permite que entramos porque a veces nos mete, o sea, va subiendo el pecado. Primero se transgrede la ley de Dios, se falla al blanco y se comete iniquidad. Y uno tiene problemas para entrar. Pero la Biblia en Hebreos nos dice algo bien especial. Y ahí estaría la tapa del arca, que se llama el asiento de la misericordia. Entonces cuando el sacerdote entraba, ahí ponía la sangre. Y cuando ponía ahí la sangre, la gloria de Dios bajaba. Luego se tocaba el shofar, que significa que Dios había perdonado. Hasta ahí había que llegar. Y es ahí donde Dios está diciendo, ¿no?, que va a perdonar todo: la transgresión, el pecado y la iniquidad. No importa cualquier pecado que sea, si uno va con la sangre. Ahora lo que les dice, mire lo que dice Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre de Jesús que Jesús derramó. Ya no es como ahora, como era antes. Era difícil, era bien complicado entrar. Tenías que traer tu ofrenda, tú tenías que degollar a la víctima, identificarte con él, poner tu mano, etcétera, etcétera, y seguir entrando adentro. Ya no podía solamente el sacerdote, ¿ya? Pero más adentro no, solamente el sumo sacerdote. Y ahí estaba la tapa de la reconciliación, que la sangre podía perdonar. Entonces había un sacerdote que tocaba el shofar y había alegría porque Dios había perdonado el pecado por un año, había cubierto. En cambio el otro león encubre los pecados, ¿se acuerdan? Ahora, Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo en ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciéndonos su propio cuerpo como sacrificio. Entonces era una entrada para poder ver el asiento de la misericordia. En cambio para nosotros es más sencillo. Como les dije, la altura de la cortina más o menos era de 2 metros 30. La cortina del atrio, eran blancas. ¿Por qué? Porque no se puede ver al Señor si es que no hay una decisión de entrar. Y Jesús que dijo, yo soy la puerta. Por eso son decisiones, ¿ya? Y las estacas y las bases que usted ve, las estacas eran de bronce y las cosas que cubrían eran de plata. Pero bronce significa juicio, ¿ya? Pero uno tenía que entrar, tenía que decidir y entrar a esa presencia de Dios donde estaba el holocausto. Levítico 16:2. El Señor dijo, dile a tu hermano Aarón que no debe entrar cuando quiera al lugar santísimo, que está detrás de la cortina colocada enfrente de la tapa que está sobre el cofre sagrado. Si lo hace, morirá, porque apareceré en una nube sobre la tapa. Pero es el trono de la misericordia, es el asiento de la misericordia de Dios. ¿Por qué ahora era un lugar de juicio? Porque habían abusado, habían entrado como querían, por eso Nadab y Abiú habían querido entrar y ministrar con fuego extraño. Entonces Dios los quemó y les dijo a Aarón, cuidado que este pecado esté ligado sobre tu familia. Eso sería iniquidad, un pecado que se transfirió a la familia. Entonces le dice a Moisés, dile a tu hermano que para entrar a ese lugar es necesario que haya sangre. Levítico 16:20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, o sea, ¿qué hacía Aarón? Cubría, ¿no? Si vuelvo a la anterior diapositiva, perdón, es el lado igual,
no sé cómo lo voy a hacer, perdón. Cuando entraba, ya, ahí estaba la sangre, rodeaban 7 veces con la sangre. Luego estaba ahí en la fuente de bronce para lavarse. Ya, no le hagan caso a la flecha. Ay, sí. Está yendo a otro lado. Ahí en la fuente de bronce, perdón, estoy tapando. En la fuente de bronce se lavaban para poder entrar otra vez al Señor. Una sola vez eran lavados, pero ya vamos. Cuando entraban aquí ya estaba el Menora, estaban los panes de la proposición y el altar del incienso, ¿no ve? Y ese altar del incienso se encendía con los carbones de aquí. Ahí se llevaba y se metía ahí al lugar santísimo para que cubra como una neblina para no ver a Dios, porque si veían a Dios podían morir. Y ahí adentro estaba el arca del pacto con los querubines. Entonces, ¿qué hacían? Desde aquí llevaban la sangre. Aquí era la sangre para el pueblo y aquí era la sangre para Aarón y sus hermanos, porque si estaban mal iban a morir. Y adentro se llevaba la sangre para que el pueblo fuese perdonado. Y ahí es donde tocaba el shofar, ¿ya? Entonces ahí se llevaba. Entonces vuelvo a la fase que estoy. Entonces, ¿qué dice? Cuando hubiera acabado todo lo que le he dicho de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Entonces agarraba 2 chivos, 2 machos cabríos. Ya había hecho todo el sacrificio de la sangre para ser libres, pero ahora había que orar por el pueblo. Entonces puede ser que en el pueblo, había iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es el sum del pecado. Es una rebelión abierta contra Dios, sabiendo que está mal, seguir haciéndolo. Y en el pueblo había ese pecado. Lo único que podía librarle era este sacrificio. Aunque le estoy hablando por varias etapas. Había rebelión, había transgresión, sí. No habían obedecido los mandatos de Dios. Habían fallado al blanco, sí. Se habían ido por otros caminos. Entonces hacían un sorteo que Dios lo tenía en control. Entonces uno de ellos era para el Señor y el otro era enviado al desierto. Según cuentan las historias de los rabinos, dice que se le ponía al chivo un listón rojo. Ya con eso salía y lo llevaban al desierto. Y si alguna vez, otros dicen que lo despeñaban, otros dicen que lo dejaban lejos. Inclusive había estaciones para que quien llevaba al chivo pudiera descansar y comer, y seguía llevando al chivo lejos. Ya, enseguida le explico por qué hacían eso, ¿ya? Y lo llevaban. Si por alguna razón el chivo volvía, ya, como reconociendo su casa de tan lejos, le veían el listón rojo. Si el listón rojo había cambiado el color blanco, era que el Señor había perdonado. Y sucedía, dicen ellos, ¿ya? Pero si el listón seguía rojo, es que la iniquidad seguía sobre el pueblo, y todo ese año era luto para ellos, ¿ya? Era 2. Pero seguiremos viendo un poquito más de esto. Levítico 16:5. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Eso es para él. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará a los 2 machos cabríos y los presentará al Señor a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. No voy a hablar mucho de Azazel. Dice que era un demonio, que tenía patas de cabra, que estaba en el desierto. No quiero hablar mucho de él, sino cómo este chivo va ahí. Ya vamos a ir a esto. Entonces, estoy presentando un poco la imagen de lo que le estoy diciendo. Aarón con sus hijos eran sacrificados las víctimas, rociaban con sangre y ellos podían entrar, porque había un antecedente que sus hijos habían fallado por entrar borrachos. ¿Se acuerdan? Nadab y Abiú. Y una vez que ellos habían sido perdonados, ahora tenían que hacer el perdón por el pueblo. Entonces traían 2 machos
cabríos. Y de estos 2 machos cabríos lo que hacían eran hacer a la suerte. Ahora, no es la suerte así, no como nosotros conocemos, sino era con el Urim y el Tumim. Dios decía quién es. En ese sentido se entiende la suerte. Para los que no saben lo que es el Urim y el Tumim, eran unas piedras que tenía el sumo sacerdote, que lo ponía delante del Señor y brillaban si era así, o no brillaban cuando era no, más o menos era así, ¿ya? Entonces el sumo sacerdote también dice, ¿no?, cuál es para Dios y cuál es para el desierto. Entonces salía uno que debía morir y otro que debía ser lanzado al desierto. Ya, hasta ahí estamos. Quiero seguir explicando un poquito esto. Levítico 16:10. Pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. No se sabe quién es Azazel. Ya es como les digo, esta es una situación un poco oscura que algún día lo sabremos. Según Enoch y los libros apócrifos, se dice que Azazel es uno de los ángeles rebeldes que cayó con otros, ¿yo? Y que él agarraba todos esos pecados y las iniquidades, pero no se sabe. Al final al cabo, los que hablan más dicen que el chivo solamente va, Azazel significaría como chivo expiatorio, chivo que se va al desierto. Entonces lo enviaban a este chivo al desierto. Ya le explicaré un poquito más. ¿Por qué? El Señor en la cruz perdona nuestros pecados, pero el pecado va a continuar con nosotros hasta que el Señor nos lleve en su gloria. ¿Ya? O sea, el pecado no se puede quitar totalmente, no se puede eliminarlo completamente. La Biblia dice, ¿no?, el que dice que no tenga pecado, el tal es mentiroso. Eso dice 1 Juan. ¿Ya? Ese, si dice yo no peco, es mentiroso. El pecado no va a ser eliminado completamente. Entonces el macho cabrío que llevaba el pecado de Israel ya a algún lugar lejos. Lo que de alguna manera está tratando de interpretar esto es que el pecado va a seguir, pero está lejos de nosotros porque tenemos a Cristo. Cuando Jesús murió, Él fue crucificado fuera de Jerusalén. O sea, cumplía este chivo expiatorio, este chivo que está lejos, ¿ya? A ese chivo cumplía. Y el otro chivo cumplía a lo que, o macho cabrío cumplía a lo que Cristo en la ofrenda de holocausto quitó todos mis pecados, o sea, me perdonó. Pero el pecado todavía continúa. Y esta alusión que estamos haciendo aquí implica que está lejos. Pero siempre va a estar la expectativa, como este león, de tratar de cazarnos. Ahora, miren, algunas cositas son bien interesantes. Si vivía, la cuerda roja que estaba atada debería volverse blanca. Ya, perdón completo lo que les he explicado. Ahora hay varias posturas de los judíos que dicen, ¿no? Algunos judíos, rabís, dicen, ¿no ve?, que agarraban al chino y al chivo, perdón, al chino dije, ¿no? Al chino, ¿ya? Y lo agarraban de un lugar elevado, lo despeñaban para que nunca más vuela, porque no querían que los pecados vuelan. Otros dicen que simplemente lo dejaban a casi como 15 millas, ¿cuánto sería? ¿Kilómetros? Ya, 15 millas. Dice, no he hecho, si alguien lo tuviera. Pero había estaciones para que el que lo lleve pudiera descansar, inclusive llevarlo lo más lejos posible. Si de alguna manera, como les decía, el chivo volvía o este macho cabrío volvía, el cinto rojo que tenía debería volverse blanco. Si no era blanco y estaba rojo, significaba que todavía la iniquidad estaba ahí. Y por eso yo pongo, no había un perdón completo, algo había fallado, ¿ya? Y dice que había luto total durante todo ese año. Esto es bien interesante. Hasta el tiempo de Jesús seguían haciendo esto. Y ocurrió algo bien interesante. Esto ya estoy hablando del Midrash, de los libros judíos que existen. 40 años antes de la destrucción del tabernáculo, ya en el tiempo de Jesús, antes que él predijera la muerte de Cristo, dice que en esos 40 años seguían siendo los judíos, los sacerdotes, y esta cinta nunca se volvía blanca, dice. No se volvía blanca. Y era un problema que ellos tenían. Y cuando Cristo viene, hermanos, cuando el Señor viene a morir en la cruz, Él se tiñe de rojo. Él se tiñe de rojo. Y en su resurrección, Él toma las vestiduras blancas.
la expiación de la cruz fue perfecta, ¿ya? Pero en esos 40 años que estoy hablando, no se volvía blanco. Ahora, la Biblia no me dice, estoy hablando de tradiciones judías y de historia que dicen no se volvía blanca, porque había un problema. Y el único que iba a sacar todo esto era Jesús. Ahora, ustedes conocen, ¿a quién se dice chivo expiatorio ahora? Chivo expiatorio, ¿conocen el término? ¿No? Se dice todavía. ¿A quién o cómo? ¿Bajo qué situación se utiliza esta palabra? Va a ser como, no la carnada, sino que lo van a sacrificar para que si las cosas salen mal, el resto no. Es el chivo expiatorio. Alguien le echa toda la culpa y con él van a descargar todo. Miren, Azazel también significa como chivo expiatorio. Esto se llama el pecado imputado, ¿ya? Este pecado se lo imputó a Jesús. Toda la culpa a él se lo cargó. Él fue el chivo expiatorio y cargó todo lo que él nunca debería cargar. Es como si a él le dijéramos, él es el culpable. Y cuando el Padre lo vio, él era el culpable, era el chivo expiatorio. Por eso en ese tiempo este cinto no se volvía blanco, dice, no se volvía blanco, sino rojo, porque había un pecado y el único que podía sacar este pecado era Jesús. Entonces, si hago un retroceso, hermanos, para un poquito recordar, para entrar al lugar santísimo, al asiento de la misericordia, no era sencillo. Había 3 puertas que atravesar. En la primera puerta ya uno tenía que hacer el sacrificio y correr la sangre, muchísima sangre. Pero para entrar al lugar santo había que ofrecer otro sacrificio con sangre, y estaba el altar del incienso y todo eso, y el temor para entrar ahí adentro. Y el que entraba adentro era uno, el sumo sacerdote, una vez al año, y entraba con la sangre, y el incienso bañaba, porque no se podía ver a Dios, no se debería ver a Dios, porque el que veía a Dios moría. Y el sacerdote ponía la sangre en el cafar, en la tapa, y cuando ponía la tapa caía la gloria de Dios ahí. Se tocaba el shofar entendiendo que Dios había perdonado y habría alegría. Pero se salía también afuera otra vez, o sea, antes de que le esté ocurriendo eso, porque había que pedir perdón ahora por todo el pecado del pueblo. No solamente el pecado, sino la iniquidad y la transgresión. Entonces agarraban 2 machos corderos. Ahora la suerte le pertenecía a Dios, pero ambos eran Jesús. Uno era ofrecido en holocausto para el perdón de nuestros pecados, y el otro era enviado lejos, ¿ya? Porque el pecado tenía que estar lejos de nuestras vidas en Jesús. Hebreos, ¿qué dice? 13:12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Él era el chivo expiatorio, él murió. Y miren, hay citas que a mí me hacen pensar muchísimo lo que pasa. Levítico 16:21. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ellos no sabían, no entendían lo que nosotros estamos entendiendo, lo que era el sacrificio, lo que era la muerte de Jesús. Ellos lo conocían de manera ritualista, todo esto, pero aún así eran cubiertos sus pecados, y ellos lo hacían así, ya lo mandaban al chivo. Y yo les dije, no, que Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, y como el chivo expiatorio tuvo que salir fuera, y por causa de él, hermanos, el pecado se mantiene lejos de nosotros, ya, se mantiene lejos. Y tiene que estar lejos, porque el día que se acerca es terrible, y le damos la entrada, es terrible. Y el chivo expiatorio estuviera con el cinto rojo, sería peor todavía. Entonces, por eso el Señor lo que hace es que se mantenga lejos, porque el pecado va a seguir en nuestras vidas, nos va a perseguir, pero con Jesús podemos batallar esta situación. Entonces, ¿qué se hacía? Se ponía la mano sobre ¿quién? Sobre este chivo, ¿ya? Y se confesaba las iniquidades. Ahora, iniquidad es el pecado que hizo Lucero. Una iniquidad puede ser violar a un niño. Una iniquidad llega más allá en complacencia de pecados que no entran en nuestra cabeza. ¿Qué hacían?
¿Ya? Y esa iniquidad era confesada en el chivo, pero no solamente la iniquidad, sino la transgresión de no haber obedecido la ley de Dios y de haberse desviado de los mandamientos del Señor y no estar en el blanco. Entonces la Biblia me refiere a esto bien interesante en muchas cosas con Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La sangre aplica toda esta situación. Y fueron trasladados a Jesús cuando fue herido y golpeado en la cabeza, no solamente por los sacerdotes, sino por los sacerdotes. Él es el chivo expiatorio. Miren Mateo 27, 29. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. ¿Qué cosas cargó el Señor? ¿Qué cosas que son inimaginables de pensar? De la inmundicia humana, de esos pensamientos sucios de iniquidad que a Cristo le colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: salve Rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. ¿Se acuerdan el huerto del Getsemaní? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Y vio toda la inmundicia que él iba a cargar, y por causa de eso su padre se iba a alejar. Y él hizo una oración que su padre le escuchó, pero no para conceder su petición, sino para que la voluntad continúe. No me imagino todo lo que pasó por la cabeza del Señor. Y la pregunta hoy es, ¿no? ¿Qué cosas hacemos que hacen toda esta situación en la cabeza de nuestro Señor? Y es más, le golpearon la cabeza. Ahora, eso habíamos dicho, ¿no? Que tiene otro significado, que también querían borrar la información de salvación. Uno de los lugares más frágiles y de mucho cuidado es la cabeza. Si se golpea la cabeza con fuerza, podemos ocasionar daños cerebrales y un problema que existe. Pero no pudieron borrarle la información al Señor de que Él vino a morir por nosotros. Y aunque le golpearon la cabeza con todos nuestros pecados, con toda nuestra suciedad que le clavaban en su cabeza, Él mantuvo su objetivo de ir a la cruz. Y cargó no solamente mi iniquidad, cargó mis transgresiones y mis pecados. ¿Ya? Eso hizo Jesús. Entonces Él fue el chivo expiatorio. Se echó la culpa sobre Él. El día que murió Cristo, ya estaba Barrabás. ¿Se acuerdan? En la multitud estaban ahí reunidas y había una costumbre y decían, ¿no? Es la fiesta de Pascua. Es bien interesante cómo se cumple la Biblia. Y dice Poncio Pilato, él estaba, ¿no? Él dice, el que estaba como gobernador, dice: según la costumbre judía, uno tiene que ser soltado. Y él quería soltarlo a Jesús. Aquí está Jesús y Barrabás. ¿A quién quiere que soltemos? ¿Y qué dice la muchedumbre? Barrabás. ¿Ya? Y es Barrabás el que como chivo expiatorio sale en este caso, ¿no? Pero lo que le estoy tratando de decir, Barrabás significa hijo del Padre. ¿Ya? El día que murió Cristo estaba Barrabás, hijo del Padre, al que dejaron libre y sacrificaron a Cristo, hijo de Dios. Eso está en Mateo 27, 16, 17, lo veremos. Tenían un preso famoso llamado Barrabás, significa hijo de Abba. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? O al que llaman el Cristo. Y la multitud gritó: a Barrabás. De alguna manera nosotros somos Barrabás también. ¿Ya? Ahora, en este caso es otra aplicación a la que estoy diciendo. Pero por causa de lo que Jesús hizo, Él llevó el sacrificio para morir por nuestros pecados. Y nosotros fuimos soltados libres. Esa es otra aplicación que estoy hablando. Hubo mucha situación, hermanos. Este concepto que yo le estoy hablando en la Biblia habla de cómo Cristo pagó el precio por nosotros. Así nosotros somos a los que dejaron libres, aunque merecíamos la muerte. Aunque el chivo expiatorio es Jesús en el otro ámbito que hemos hablado, en este caso representa a nosotros, los hijos del Padre, pero que cometimos iniquidad, pero a causa de Jesús fuimos sueltos
libres. O sea, hay dos aplicaciones aquí. Entonces era toda una situación, pero lo que yo quiero hoy decirles es que el Señor perdona no solamente el pecado, sino la transgresión y la iniquidad. Y la iniquidad es el sum de pecado. Ahora, ¿qué es lo que este león vigila? Está vigilando esa iniquidad, porque es un pecado en contra de Dios. Y lo que este león intenta es sacarlo a la luz para dejarnos muertos. Pero ya está Jesús, que ha llevado nuestras transgresiones. Y de aquí hemos entendido entonces lo que es la transgresión, ¿no? De aquí hemos comprendido lo que es la transgresión. Sé que esto es un poquito pesado y complicadito, pero he tratado de hablarlo con palabras sencillas. Pero si hay algo que preguntar, voy a intentar explicarlo hasta aquí. ¿Está bien esto del chivo expiatorio? ¿Hay alguna pregunta o algo que me corrijan y complementen? ¿O alguna palabra que yo le he dicho y no se ha entendido? Por ejemplo, hace rato dije Urim y Tumim, ¿no? Y tal vez muchos no sabían. ¿Está bien? ¿O eso significa que no saben nada? No sé. ¿No sabes? ¿Sí? Ah, ya. Pero ¿entendiste? Cuando está haciendo esta comparación, Ya. Jesús y Barrabás, fue escogido Jesús para el sacrificio. Igual que entre los dos chivos, uno fue escogido para el sacrificio. Pero hasta ahí está, entiendo, pero luego el otro chivo es el que sale, en este caso Barrabás, sería el otro chivo. Sí, solamente que aplicándolo ahí serías tú o yo, que nos dejó libres. Esa es otra aplicación a la otra que he hablado. O sea, son dos aplicaciones diferentes que puede confundirnos. En la otra, el chivo expiatorio era suelto, ¿ya? Porque llevaba los pecados lo más lejos posible, ¿no? Eso hemos quedado. En este caso con Barrabás, hay uno que muere por nosotros y otro que queda libre, con los pecados lejos. Entonces, ¿quiénes serían ellos? Nosotros. Porque Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz para que nosotros quedemos sueltos. Es otra aplicación que se hace. Pero la otra es la que he querido enfatizar más. Dime, Jonathan. Ay. Sí, es un poco complicadita. Ahí. No, por el pueblo. Por el pueblo. Si no, muchas serían hartos chivos. Era por el pueblo. Sí, era por el pueblo. Era por el pueblo, ¿no? Era por el pueblo. ¿Quién? ¿Esther? Ah. No, es que lo que yo entiendo, están explicando que al principio, antes eran perdonados por chivos. No. Era el medio, representando a Jesús. Y ya cuando Jesús muere, yo lo entiendo, como usted nos explica, es que sí o sí tenía que morir por nosotros, para que nosotros salgamos junto como Barrabás. Sí. Ese es el punto, ¿verdad? Sí, está bien. Si él no moría, Nosotros no podíamos ser digamos, sueltos. Jesús nunca íbamos a ser salvos. Sí. Tenía que morir para que nosotros seamos. Sí, está bien. Gracias. Después, ¿alguien más? Sí, es complicadito. Por eso, si alguien me pregunta qué es Azazel, no quiero hablar del tema, porque es más confuso todavía, tratarles de explicar. Como les dije, hacía grandes tópicos, se creía que era un demonio. Hasta ahora, si usted busca en internet Azazel, le va a salir un chivo con cuernos, con sus patas. Y algunos dicen, como les dije, era un demonio, un ángel caído que habla en los libros de Enoch, que también estaba y que se presenta. Pero haciendo un estudio, no es así. Lo que más implica es lo que Jesús cumplió en la cruz. ¿Ya? ¿Sí o estamos todavía en dudas? Es que tengo que entender esto para lo que Jesús hizo con mi vida. ¿Qué es lo que el Señor hizo conmigo? Si se acuerdan, si vamos atrás, la sangre era rociada desde el altar, ¿no? Desde el altar. No era solamente ahí, sino para los sacerdotes y para el pueblo. Era algo que siempre hacía el pueblo, esta situación que estamos hablando, ¿no ve? Antes, para acercarse a Dios había dificultades. Las 3 entradas, 1, 2 y 3, y las 3 tenían que tener sangre y habría que haber muerte,
Las tres. Les dije, no, las paredes de tela eran de 2,30 metros, blancas, y no se podía ver lo que había adentro. Y es así igual, nosotros no podemos ver al Señor, no podemos ver su obra si no es a través de la puerta que es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces había que entrar por la puerta, que es la primera entrada. Pero al entrar por esa primera puerta ya me identificaba con Cristo para morir. Entonces ahí se hacía el primer sacrificio. Y ahí chorreaba la sangre y la sangre cundía. ¿Ya? Pero había que entrar más allá. Ahí hacían los sacrificios por el perdón del pueblo, de la sangre rociada, etcétera, etcétera. Y estoy hablando a veces cordero de día, cordero de noche, ¿no ve? Pero esto era una vez al año. Y cuando entraban más adentro, ahí estaba el pan de la proposición, el altar del incienso, el menor, el candelabro. El sacerdote igual tenía que entrar con sangre. Sin sangre no se podía entrar. Inclusive para entrar al lugar santísimo, el sacerdote sacaba de sus vestiduras preciosas y entraba con una vestidura sencilla de humildad delante del Señor. Y entraba de costado, no miraba el arca. Y cuando salía de espaldas por el respeto que tenían al arca que estaba ahí y la tapa. Entonces cuando el sacerdote iba, ponía la sangre ahí, en ese lugar ponía la sangre. Y cuando ponía la sangre, eso implicaba el perdón. Y si había un problema, si el sacerdote no se hubiera limpiado, él podía morir, ¿ya? Y el perdón no estaba. Por eso la gente esperaba la bendición sacerdotal en la puerta, que el sacerdote los bendiga. Por eso tocaba el shofar. Pero antes de esas cosas, había que hacer en el Yom Kippur, en la fiesta, en el año de la expiación, traían 2 corderos, o sea, 2 machos cabríos, o los chivos que estamos diciendo, 2 machos cabríos. ¿Para qué? Porque en el pueblo por ahí hay iniquidad, pecado y transgresión, había que perdonar. ¿Ya? Entonces, por suerte, por el unim y el tumim, que es una bolsita con piedras, dice, piedras de resplandor se llama, lo ponían y se resplandecían las piedras para sí o se apagaban para no, más o menos es así. Entonces hacían eso y decían cuál es para el Señor y cuál es para ser alejado fuera del campamento. Entonces el que era para el Señor lo iban y era hecho un holocausto, ¿no? Una ofrenda total al Señor por nuestros pecados, y se quemaba en la rejilla de bronce, se caían las cenizas, etcétera, etcétera. Moría porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y sacrificado en el holocausto. Pero al otro agarraban y ponía sus manos el sacerdote diciendo, confieso la iniquidad, el pecado y la transgresión, y lo mandaban lejos del campamento para que no vuelva, porque tipificaba el pecado. Y el pecado debería mantenerse lejos de nuestras vidas, ¿ya? Porque el pecado no se puede extinguir hasta que nosotros seamos glorificados. El pecado siempre va a estar con nosotros tratando de molestarnos. Pues decía en lo que dice 1 Juan, el que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios, dice. O sea, siempre vamos a pecar de alguna manera, pero es mantenerlo lejos, muy lejos. Y les decía, ¿no? Había una tradición que para estar convencidos de que habían sido perdonados, le ataban un cinto rojo. Ahora el cinto rojo debería volverse blanco porque eso significaba que Dios había perdonado. Lógicamente la Biblia no me está diciendo eso. Eso me dicen ya los judíos que han vivido esa tradición casi en todos sus relatos, ¿ya? Entonces otros agarraban a este macho cabrío y lo despeñaban para que no regrese, ¿ya? Pero si de alguna manera este regresaba, lo primero que iban a revisar cuál era, si el cinto rojo se había vuelto blanco. Y si se había vuelto blanco, entonces el Señor había perdonado. Pero si seguía rojo, para ellos era una tragedia. Y ese año era año de luto. Se dice históricamente, según las tradiciones, que en los años que estuvo Jesús, en esos 40 años antes de que el templo fuese destruido, ya el tabernáculo, el templo fuese destruido, se hacía todavía esto de los 2 chivos, se continuaba con la tradición. Pero se dice, o sea, no estoy hablando de lo que dice la Biblia, sino lo que hablan los judíos en sus tradiciones, se dice que nunca más ese listón se volvió blanco, nunca más. Y ustedes, si tratan de ver en sus crónicas judías, encuentran esto. Y esta era una desgracia para ellos. Y justo llega el Cordero, Jesús. Entonces Jesús lo crucifica y él es teñido en sangre, casi como 4 o 5 litros que sale en su rostro y todo eso, ¿ya? ¿Para qué? Para ser perdonados. Pero cuando resucita, él resucita con vestiduras blancas. Dios había hecho el sacrificio perfecto y la expiación perfecta.
Pero lo que más nos llama la atención es que no solamente perdonó el pecado, el fallar al blanco o la situación de desviarme de sus verdades, de transgredir la ley, sino me perdonó mi iniquidad, el más grave problema que yo tenía, ¿no? Y la iniquidad, como les dijo, se vio ya en el cielo. Ahora, las bases eran de bronce porque significa juicio de Dios. Entonces, ¿quién llevó todo el juicio? El Señor. Ahí arriba creo que está el Urim y el Tumim, si no me equivoco, o son los listones que está agarrando el sacerdote, ¿no? Entonces él le ha llevado al desierto. Como les dije, muchos hablan mucho de Azazel, hay muchas historias, muchas controversias, pero yo me quiero quedar con esta sencillez que me dice la Biblia de lo que les estoy diciendo, ¿ya? Entonces Cristo fue sacrificado fuera de la ciudad, y eso hacían confesando los pecados, ya, en el chivo expiatorio. Y cuando en la cabeza de Jesús lo que les di ponían la mano, imagínense, ahora cuando Jesús estaba en el bautizo, igual pasa, Él está sacrificado, está ya consagrado para morir en la cruz. O sea, hay varias situaciones que se cumplen. Ahora lo de Barrabás es otra alusión que hemos visto, ¿no? Diferente tal vez a la otra, pero con las mismas connotaciones. Jesús es el sacrificio perfecto al que se le carga todos los pecados para que yo pueda ser suelto, libre por la muerte de Jesús. Como les dije, es otra alusión que existe, pero que también se puede aplicar a lo que estamos viendo. Y ahí es donde hemos visto, ¿no? Y esto lo vamos a volver a repetir, por favor, la palabra transgresión. O sea, no solamente es pecado, sino es transgresión, pecado e iniquidad. Y la palabra transgresión es paráptoma en griego y peshá en hebreo. Lo hemos visto esto, pero con lo otro ya podemos explicarlo mejor. ¿Qué es la palabra? Bueno, ahora hemos dicho, ¿no?, que es pashá. Pashá es un verbo, significa revelar, se puede conjugar. En cambio, peshá es un sustantivo que tiene para armar la situación de la oración, un predicado, etcétera, es un sustantivo, es como un nombre que existe, ¿ya? Entonces, el peshá prácticamente es violar la confianza, pero el pashá como verbo es rebelarse contra Dios. Entonces, la transgresión era esa, ¿ya? Traición a una relación. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Traicionó la confianza que él tenía en nosotros. Adán y Eva traicionaron, ¿ya? Se vendieron a Satanás, hicieron este peshá, ¿ya? Pashá es romper ese acuerdo de confianza. Entonces, traspasar es apostatar, rebelarse, y es una transgresión contra Dios. En Segunda Reyes 1:1 hemos visto, ¿no ve? Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló, pashá, ¿ya? Se rebeló contra Israel. ¿Por qué? Porque quería ser autónomo. Entonces el pashá lo que significa es independizarse de Dios, como el hijo pródigo. El hijo pródigo quiso independizarse de su madre. ¿Qué cometió? Un pashá, pero también un peshá, porque violó la confianza de su padre, ¿no ve? Él fue violando lo que su padre quería. Entonces salió de su casa. Entonces es romper una relación que tiene uno con una persona o una nación, de acuerdo a las circunstancias que estaríamos hablando. Entonces he dicho, toda rebelión tiene por objetivo independencia o autonomía. ¿Cómo hago eso? Transgrediendo pues las normas. Yo no quiero obedecer y transgredo, fallo al banco, y si sigo cometiendo eso puedo entrar en iniquidad. De alguna manera el hijo pródigo entró en iniquidad cuando estaba con los cerdos, porque los cerdos implican la peor suciedad que existe. Pero como Dios perdona todo, él fue perdonado. Entonces la autonomía es el resultado final de la rebelión. Rebelarse, ¿qué es? Independizarse. Lo hemos visto en la anterior clase. Así se apartó Pashá Israel de la casa de David hasta hoy. O sea, ahora, este Pashá, esta rebelión puede parar o seguir, ya puede continuar. Y en el caso de lo que estamos hablando en 1 Reyes 12:19 dice, no se apartó. O sea, la rebelión continuó, ¿ya? Y esta rebelión trajo problemas terribles hasta ir a la iniquidad, ir en contra de Dios. Por eso Satanás es el misterio de la iniquidad, es el sum del pecado, es lo que va más allá, ¿ya? Entonces la mejor manera de traducir la frase es como una acción absoluta y radical del pecado. Y se acuerdan lo que dijo Jacob, pues
Cuando Jacob salió de su casa con su esposa, se llevó los ídolos, ¿no ve? Y su suegro fue corriendo a decirle: ¿por qué te has robado? Y su esposa se había sentado sobre ellos. Labán buscó y no encontró los ídolos, y le dijo a su hija que se levante. Ella dice: no, estoy con el mal de las mujeres, no puedo levantarme. Y buscó, y Jacob se enoja y le dice: ¿no ve? ¿Cómo puedes hacer peshá conmigo? ¿Cómo puedes pensar que hemos violado la amistad, ¿no? ¿Cómo puedes pensar que yo te he fallado? Si eres mi suegro, yo soy tu yerno. ¿Cómo? Yo no he roto, yo no he hecho peshá. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si alguien robaba algo, era como un pashá, por decir, como un peshá, por decir, ha violado la ley, ha hecho. Pero cuando tu amigo te fallaba, tu amigo te robaba y era sorprendido, era un peshá. Se había fallado la intimidad, la comunión y la amistad. Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque Dios dijo, ¿no?, que nosotros somos su creación más linda. Él nos dio a su Hijo, inclusive por nosotros, y a veces nosotros nos comportamos de manera inadecuada, no correcta. Estamos haciendo peshá, estamos violando la amistad de Dios. Abusamos de su amor, de su cariño, no sé, abusamos de lo que hay. Estamos violando esa relación. Entonces necesita un chivo expiatorio. Sí, fue Jesús en este caso. Entonces, peshá, ¿qué significa? Rebelión abierta. Y puede ser voluntario, un estilo de vida contrario al plan de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de Yahvé, le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron: todo lo que Yahvé ha dicho, haremos. Pero pasó, ¿no? Violaron, hicieron peshá. Y esto aplicamos nosotros cuando dijimos, ¿no? El día que nosotros conocimos al Señor, nos comprometimos a muchas cosas. Le dijimos: Señor, nunca nos vamos a alejar, voy a cumplir tu pacto, voy a hacer esto. Pero estamos haciendo peshá, estamos violando lo que le hemos dicho al Señor, y hasta nos hemos ido a la iniquidad. Es un paso bien largo el que hemos dado. Miqueas 3:8, ¿qué dice? Pero estoy yo lleno de fuerza del Espíritu del Señor y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión, su peshá. Han violado la confianza. Y si alguien nos lastima, hermanos, como amigo, no sé, es un peshá, pues te duele. Cuanto más a Dios, hermanos, el peshá. Por eso Dios tenía que castigar, y para no castigar mandó a su Hijo Jesús. Amós 2:6, así ha dicho el Señor: por 3 pecados, peshá, de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Era un pecado que se estaba yendo a la iniquidad. Inclusive Amós dice que dieron a sus hijos por pago a una prostituta. Eso dice Amós, juntamente con esto. O sea, se metieron con una prostituta y para pagar dieron a sus hijos. Eso ya era una iniquidad. ¿Cómo podía hacerse eso? Y en este caso era un peshá. ¿Por qué? Porque dice: vendieron por dinero al justo en los tribunales por pagarse, y al pobre por un par de zapatos. O sea, estaba totalmente denigrado, ¿ya? Amós 1:3, así dijo el Señor: por 3 pecados, peshá de Damasco, y por el 4 no lo convertiré, porque trillaron al ar con trillos de hierro. Entonces, toda una situación. Entonces, peshá, ¿qué es? Traición a la humanidad. Traición a la humanidad. Pero Romanos 5:15, ¿qué dice? Creo que estamos siendo muy profundos en algunas cosas, pero vale. Pero el don no fue como la transgresión, paráptoma. Porque si por la transgresión, paráptoma, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Ya? Él tuvo que pagar toda nuestra falta de confianza, nuestra violación, nuestra mala amistad con el Señor, y cargó. Ahí ya no es peshá, es paráptoma, ¿ya? Entonces, si cuando entró la transgresión por Adán, todos estamos así, por otro hombre, el paráptoma o el peshá va a ser perdonado. Entonces, ¿qué es el paráptoma o el peshá? Es la transgresión, la infracción a la ley de un mandamiento específico, ¿ya? Cuando uno sale del camino. En realidad, todo lo que estoy diciendo es que uno
viola la ley de Dios, ya la transgresión. Pero no solamente dice eso la Biblia, sino que violas la amistad que Dios tiene hacia ti, el amor. Y Dios me dijo que yo debería amar igual a la humanidad. Entonces, como yo no amo a la humanidad, yo estoy traicionando lo que Dios me ha hecho a mí. Entonces, cuando Caín mató a Abel, estaba traicionando. Y hoy la humanidad, hermanos, ya no está haciendo bien a su prójimo, está matando, está destruyendo. Entonces hay un peshá, un pasha que está invadiendo el mundo. Y antes Jesús ya tuvo que morir, pero ahora va a venir un juicio. Entonces muchos están saliendo del camino. Ya Adán significa humanidad y se presenta a la humanidad, pero él en vez de hacer un bien al prójimo, mató a su hermano. O sea, lo que estoy diciendo, estos tiempos la transgresión está aumentando. Ya no se hace un bien al prójimo, sino se está haciendo daño. Es un paráptoma, es una rebelión con Dios la que se está haciendo. Entonces la humanidad ya no confía en Dios, confía en otros dioses, en toda clase de situaciones, y está tomando en sus manos el bien y el mal en sus propios términos. Entonces, la humanidad está haciendo lo que quiere, se ha alejado de Dios, ha roto sus propósitos, hace cosas que no están bien, y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. O sea, han cambiado toda esta situación. Entonces están traicionando y han traicionado a la humanidad. Por eso tiene que venir un juicio. Entonces se llama el paráptoma de Adán. Ya un poquito estamos hablando muy teológicamente, ¿no ve? Se llama la transgresión de Adán, el peshá de Adán. ¿Ya? ¿Qué es el peshá de Adán o el paráptoma? Es romper la confianza hacia Dios. Y cuando yo rompo mi confianza en Dios, rompo la confianza en mis hermanos. Y eso era algo que el enemigo estaba viendo. Y este león estaba presto a culparme por esto. Entonces, toda una red de maldad y relaciones rotas y traicionadas, muerte y violencia. Entonces el mundo ya no confía unos a otros, ni en la iglesia nos confiamos. Hay mucho recelo, hay traición, hay relaciones rotas, hay mucha violación, hay ingratitud, hay de todo. Es un paráptoma, es un peshá. Por eso Dios dice, yo perdono, pero necesitamos confesarlo. Entonces el paráptoma vino por un hombre y la gracia vino por el Señor Jesús. Entonces por eso Jesús fue a la cruz del Calvario. Esto ya lo hemos visto, ¿no ve? En cambio el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Adán, que cometió un pecado, traicionó la confianza de Dios. ¿Ya? Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre, por causa de Adán, a veces nosotros seguimos transgrediendo la ley de Dios, lastimamos la confianza. ¿Ya? Y por eso fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. ¿Quién nos libró de este paráptoma del peshá? Jesús. Miren, con esto voy a acabar. Isaías 53:5. Mas él herido por nuestras rebeliones. Por favor, veámoslos en el Esdras. ¿Ya? Vamos a ver el Esdras. No me hagan peshá, por favor. A ver, en ambas, ¿qué dice? Mas él herido por nuestras rebeliones. Si vamos al número, peshá. Entonces en la cruz, ¿qué es lo que él llevó? ¿Qué es lo que él llevó? ¿Qué es el peshá? O el pashá. Traición, muy bien, ¿qué más? Violación, falta de confianza. Jesús lo llevó todo en la cruz y fue molido por nuestros pecados. Eso ya es amartía, lo que vamos a ver después. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, por eso es un poco complicado, pero quiero llegar a eso. Lo que Jesús hizo en la cruz fue llevar estos tres pecados: el peshá, ¿ya? O sea, la transgresión, el amartía, el pecado, y el abón, la iniquidad. Los tres lo lleva en la cruz. Porque sabía que el hombre iba a violar siempre la confianza. Pero no solamente la confianza con Dios, sino la confianza con el hermano.
Y en vez de que el hombre pueda predicar el evangelio del Señor, él estaba haciendo traición, ¿ya? Y traicionaba a la gente, mataba, había violencia, y Jesús fue llevado por eso a la cruz. Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartiré despojos, por cuanto desamó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Pasha. Fue contado con los rebeldes, como aquellos que no confían, por los traidores. Así fue contado Jesús, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, esa palabra nos va a acompañar. Entonces Jesús murió por eso que nosotros hicimos. Y hasta ahora muchas veces nosotros no confiamos en Dios y traicionamos lo que Dios dice de nosotros. No creer en la Biblia es traicionarlo, hermanos. No confiar en lo que Él tiene para nosotros es traicionarlo. Y el enemigo, como este león, ha metido tantas mentiras en nuestra cabeza y en nuestro corazón que desconfiamos en lo que Cristo dice. Y eso es traición. Y el Señor tenía que llevar esto en la cruz, porque hasta ahora muchos podemos traicionar a lo que Dios está diciendo. Traicionamos cuando dejamos un ministerio por dolor, no sé, traicionamos la confianza de Dios. Pero como le digo, no solamente traicionamos a nivel del Señor, sino a nivel de la gente. Por eso la cruz tenía ambos sentidos, hacia Dios y hacia el hombre, vertical y horizontal. Había que reparar con Dios y separar con el hombre. El pasha estaba cargado. Y hoy de verdad uno dice, ya no se puede confiar en nadie. Los padres hoy, no se puede confiar ya a la hija ni al hijo. Cuando llegan tarde ya estamos preocupados, porque esta es una sociedad mala, violenta, que por mero placer mata. Les conté de mi amigo que yo tenía, un ministro de alabanza. Se durmió, él vivía en Río Seco, y se fue en el minibús, se durmió, tenía que bajar él más antes, pero se pasó y llegó hasta la parada, y el chofer le dijo, joven, levántese, hemos llegado a la parada. Él se levantó y no sabía dónde estaba, y lo asaltaron. Pero no lo asaltaron para robar, nada le robaron, le quitaron solamente un ojo. Es que es una violencia que existe, hay una traición que existe, hermanos, y hasta dentro de la iglesia. Y Cristo cargó todas nuestras rebeliones. El Padre ya no confía en el Hijo, por eso dice que el anticristo va a usar el peshá, pues, porque el Hijo va a entregar al Padre, el Padre al Hijo, va a usar todo esto, pero Cristo carga, ¿ya? Peshá quiere decir, le hicieron lo peor, lo vieron como traidor a Jesús, lo vieron, Él cargó mis traiciones, llevó mis infidelidades, no sé qué decirle. La respuesta de Dios al pashá y al paráptoma de la humanidad fue Jesús, digno de confianza del Padre. Y Él tuvo que restablecer esa confianza. Por eso ahora podemos entrar las tres puertas confiadamente delante del Señor. Pero Él pagó. Y cuando veamos, hermanos, no solamente eso, va a pagar toditas. El peshá, el abón, el pecado, va a pagar todas. Todas paga. Y hay una en particular que se divide, ¿no? Dolores y dolores físicos y dolores psicológicos. Y cuando Jesús está en la cruz, paga ambos, tanto por la enfermedad física como por la enfermedad del alma. Y Él los paga en la cruz. Por eso les digo, es una traición no aceptar lo que Jesús dice. Es una traición negarlo a Él. Es una traición no cumplir lo que dice su palabra. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora y permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Por causa de Cristo ahora el Señor confía en nosotros. Por causa de Cristo Él confía en nuestras vidas. Y no podemos traicionar esto que ha hecho el Señor por nosotros. No podemos traicionar. Jesús pagó y por ese precio el Padre confía en nosotros. Cuando yo soy pastor, Él confía en mí. Y cuando yo traiciono con mis actitudes, es como las espinas, todo eso que hago. Pero acudo a la sangre de Cristo, a lo que Jesús hizo en mi vida. Lo que el Señor quiere hacer son nuevos humanos, si vale el término, confiables, íntegros, fieles, una nueva creación, ¿no?
Y que en una iglesia podamos ser dignos de confiar, que nadie esté hablando uno de otro, no decir, no, yo no puedo hablar porque ya mi problema se va a conocer. No, tenemos que confiar. Si alguien nos dice algo, ser buenos receptores, ser íntegros y fieles como Cristo lo fue. 2 Corintios 5:17, para terminar esta parte, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pregunto, ¿la gente de afuera confía en la iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho pecado, nosotros hemos traicionado, y dentro de nosotros mismos no somos fieles entre nosotros. Dentro de nosotros nos traicionamos, nos engañamos, publicamos pecados, declaramos, estamos haciendo un pecado. Pero el Señor quiere cambiar todo esto, y Jesús llevó eso en la cruz. Y este león encubre, no quiere, y hace que este pecado continúe en nuestras vidas. Vamos a quedar aquí, hermanos. Sé que ha sido un poco pesado tal vez lo otro que le he hablado, pero va a esto. Cuando vayamos a cómo lleva el amartía, cómo lleva el abón, vamos a ver lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Amén. Si hay alguna pregunta, por favor, o alguna aclaración. Más livianito hacemos la clase la próxima. Ya. Está fuerte, pero gracias a Dios. Cerramos, ¿sí? Respecto también al trabajo que hacemos cuando hablamos de decepcionar a Dios, íbamos hablando del ministerio, el talento, no sé, la habilidad que Dios me ha dado de poder servir y no usarlo, es también usarlo. Sí, sí, si traicionas a lo que Dios te ha dado, sí, sí. Eso, pero ya es en conocimiento, ¿no? Sabiendo en el ministerio. Yo puedo hacer pecado traicionando a Dios en muchas cosas. No sé, en mis prédicas, si no me preparo, hacemos pecado, traicionamos porque Dios ha confiado en nosotros. En un trabajo, Arlet, por ejemplo, tu trabajo confía en ti, pero si tú matas esa confianza, hasta te pueden sacar del trabajo. Pero aquí en la iglesia, Jesús es tan misericordioso que a pesar de eso te mantienes en el ministerio. Pero ese que te mantengas en el ministerio es a causa de esta muerte de Jesús. Pero lo que tenemos que hacer constante es pues decir: perdón, Señor, he fallado. Ir. Ahora ya no tienes que pasar las 3 cortinas, ni hacer sangre, ni macho cabrío. Él ya lo hizo. E ir al trono y decir: Dios, perdóname, he fallado. Por eso esta sangre está continua en nuestras vidas. Pero lo otro es fallar a mi hermano. ¿Yo puedo hacer pecado con mi esposa? ¿Cómo? Traicionándola, mintiendo. ¿Puede doler? A la mujer más que al varón, creo. Aunque al varón le duele así, pero se aguanta. Yeah. Pero duele. Y es un pecado. Y eso a veces es fácil borrar. Es difícil. Pero Cristo lo hizo en la cruz. Ahora, mi amigo es Leo. Bueno, todos son mis amigos. Yo también soy su amigo de ustedes. Pero una traición de ustedes puede dolerme, sí. Ahora, cierto, puedo cometer algunos pecados involuntarios que no me doy cuenta, sí. Por eso decíamos la anterior lección, es bueno que alguien nos haga notar, porque lo hemos cometido sin querer, sin saber. Pero si lo haces sabiendo, ya es rebelión con Dios, y eso es soberbia. Pero hermanos, Dios nos ayude, que seamos una iglesia unida, que podamos confiar, que yo pueda contarle algo a Leo y Leo a mí, que estés entre nosotros y Dios lo lleve. Y que no vaya más allá, no, son pecados. Y la humanidad está lleno de pecados. La humanidad no quiere confiar, ya no confía. Pero en la iglesia sí podemos. Ahora, claro, lógicamente hay formas y ciertas situaciones, pero que el Señor nos ayude. Las familias están destruidas porque ya no hay confianza.
hogares están destruidos porque ya no hay confianza, hijos están destruidos porque esa relación confiable de integridad, de ser nuevos en el Señor, nuevas criaturas, de verdad el enemigo nos ha agarrado y lo que él hace es exponerlo mucho más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Sé que a veces es profunda la situación, pero cuánto nos ayudas a entender, Dios, las cosas que has pagado por nosotros en la cruz. Cuántas veces te he traicionado, Señor. A veces nosotros vemos a Judas como el traidor, pero cuántas veces he manejado las cosas indolentemente. He traicionado la confianza que has puesto en mí. ¿Acaso el día que me llamaste como líder, como ministro, no lo hiciste con toda tu confianza, sabiendo que iba a cumplir un trabajo en la iglesia, sabiendo que me diste este liderazgo para trabajar en tu casa y levantarla? Y yo he traicionado, Señor. Lo he traicionado alejándome, lo he traicionado siendo infiel, ni leal con mi pastor, Señor, ni leal con mi hermano. Es una traición. Y así como las espinas y los golpes duelen, y esto llega al corazón. Yo me imagino el corazón de Dios cuando yo lo traiciono y el león está oculto para exponerlo, para quitarme el ministerio. Pero dice que el Señor Jesús fue a la cruz y pagó mi traición. Pagó mi traición. Y aun cuando te sigo traicionando, puedo ir a la cruz y decirte: perdóname, Señor. Si hoy o mañana o de alguna manera inadvertida he fallado a mi hermano, perdóname, Padre. Conscientemente no quiero hacerlo, ni debo hacerlo, pero alguna vez se me escapa y hablo algo de alguien y he traicionado su confianza. He traicionado la lealtad que yo debería tener. Por eso David te decía: perdóname las cosas que yo no entiendo, mis errores que no entiendo, y perdóname de mis pecados ocultos. ¿Cuántas veces habré fallado a mi esposa, a mis hijos, Señor? Y el enemigo lo quiere ocultar para que un día se abalance, Señor, y me exponga y me quite el ministerio. Pero hoy me di cuenta que tú moriste en la cruz para que todos esos pecados ocultos, Señor, en ti sean cargados y tú me perdones. Gracias, Padre, por esta noche, aunque ha sido un poco difícil de poder explicar, pero tu Espíritu nos ayuda a entender al final lo que tú hiciste por nosotros. También te pido humildemente que, Señor, bendigas las ofrendas, que con amor lo traemos a tus pies, Señor. Y no porque, Señor, sea obligado, no, porque cuando uno ofrendaba, el ángel de la muerte paraba. Cuando uno ofrendaba, había bendiciones terribles. Y, Señor, yo bendigo porque te amo. Yo ofrendo porque te amo, Señor. Y la ofrenda tiene bendiciones que uno, Señor, si lo viera, es un raudal de bendiciones. Pero puede ser que alguien por una situación esté en una situación crítica, lo bendecimos. Te pedimos que sus bolsillos, su trabajo sea prosperado y puedan encontrar, Señor, el sustento diario en la casa. Y en ese sentido te ofrezco mi corazón como ofrenda, Señor. Gracias por esta noche, gracias por el discipulado, gracias por tu palabra, Dios. Agradecidos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanqui.